Hay personas, Roger, que ellos quieren tener su demonio abrazado dentro y tú lo estás reprendiendo y te estás buscando una guerra que no te concierne. Es así. Y tú estás reprendiendo ese demonio se va por la autoridad de Cristo que hay en ti, pero te van a hacer la guerra y luego que tú te vayas, van a volver a ese cuerpo de donde lo sacaste. Sí. Cuando tú estás en medio de la guerra, el enemigo siempre va a buscar desesperarte y provocar el que tú declares con tu boca cosas que te van a hacer daño a ti. No, todas las guerras no se pelean iguales. Hay guerras que tú lo que tienes que utilizar es el escudo de la fe, pero él peleó basado a su posición. Tú no puedes pelear una guerra basada a la posición de otra persona. ¿Usted sabía que hay personas que operan bajo esa manipulación que te hacen pensar que van a entregar todo, que te hacen pensar que ya se arrepintieron? Sin embargo, son unas personas pilares del enemigo. Esto es bastante peligroso porque el enemigo sabe que en la boca hay poder. Y un poder que no hay en la mano ni hay en los ojos. Aunque el hablar en lengua, tú hablas misterio que ni tú mismo sabes que lo estás haciendo. Y a través de hablar en lenguas puede hacer que un espíritu inmundo quede manifestado. Tú tienes que pelear una guerra basado a tu posición, en la posición que te encuentras, en la posición que el Señor te puso, con las herramientas que el Señor te puso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y estamos en su segmento ¿Qué dice el pastor? Queremos agradecer a todas esas personas que siempre están ahí conectados con nosotros, esperando que se estrene un contenido como este, el cual puede ser de mucha edificación y bendición, ¿verdad? Para su vida. Yo sé que muchos ya miraron la portada, el título de este video y estaban esperando que se estrene este video, donde estaremos hablando de un tema muy interesante, igual que todos los temas que nosotros estamos trayendo aquí en este canal de Excelencia Cristiana Televisión. Hoy estaremos hablando de la guerra espiritual. Yo creo que este tema tiene mucho del cual hay que profundizar y desarrollar este tema, ¿verdad? Pero estaremos iniciando con la primera parte y creo que si quedan algunas preguntas, estaremos haciendo la segunda parte. Así que póngase cómodo porque yo sé que hoy no es la excepción de un día más donde Dios estará tratando con usted para poder seguir trayendo esas palabras de aliento, esas palabras de esperanza y de bendición que usted necesita para seguir creciendo en su vida espiritual. No estoy solo, como siempre me acompaña un hombre o una mujer de Dios. En el día de hoy, de verdad es un privilegio para nosotros poder tener una vez más a la pastora Paola de Antigua. Dios mío, qué bendición, pastora. ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias al Señor. Mi hermano Roger, Dios te bendiga, a los tuyos en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos en Cristo, Dios me los bendiga y Dios los guarde. Reciban un abrazo ahí fraternal desde acá y que la paz del Señor esté con ustedes. Ya ustedes me conocen, su hermana y consierva en el Señor Jesucristo, Paola Ramírez de Antigua. Amén, pastora, de verdad, qué gusto, ¿verdad? Sí. Tenerla una vez más aquí en ¿Qué dice el pastor? Para dar inicio, pastora, nos gustaría que usted nos pueda hablar un poco sobre qué podemos entender con el término guerra espiritual. Mira, el término de guerra espiritual es algo bastante intenso e interesante, y más en estos tiempos que estamos viviendo, Roger, que ciertamente nosotros estamos viendo que la atmósfera grita con ímpetu ya de que nuestro amado Salvador viene. Entonces, las guerras se están arreciando. Hay cosas que antes no parecían importantes, pero que ahora sí lo son. Mira, para nosotros entrar en un campo de guerra espiritual, nosotros tenemos que entender que nuestros sentidos espirituales tienen que mantenerse activos. Que esto es algo más allá que va de lo físico y más allá de tú decir yo soy un guerrero, sino que tiene que demostrarlo. Fíjate que la mayoría de los guerreros no lo dicen con la boca, sino que tú lo ves, en su actitud tú lo ves. Incluso hay muchos que cuando ya regresan de la guerra y no tienen el uniforme, tú te das cuenta también como quiera por la actitud, por el porte de esta persona. Exacto. Tú dices, ese tuvo que ser un guerrero. Ese se le nota que es de la armada, pero es por su actitud y la manera de él actuar. Así también es un guerrero espiritual. Así es, pastora. Sabemos, ¿verdad?, que para cada guerrero necesita complementar con las armas, ¿verdad? Las herramientas que usa para defenderse. Así también nosotros sabemos, conocemos
que nosotros sí tenemos armas espirituales. Pero hay muchas personas que tal vez están comenzando a conocer, ¿no? De la Biblia, de cómo nosotros tenemos que estar listos, ¿verdad? Para resistir a los ataques del enemigo. Y yo sé que no han llegado a ese punto o no han tenido la oportunidad de que alguien le explique, de poder aprender claramente cuáles son esas armas que nosotros tenemos espirituales, que lamentablemente muchos no sabemos cómo utilizarlas. Bien, según la palabra, ahí está aludida que incluso hace referencia a un tipo de armadura romana que era en ese entonces, ¿verdad? Pero era para que las personas pudieran entender en ese entonces. Pablo, escribiendo, dijo un cierto número de armadura espiritual que nosotros poseemos, como la espada, la coraza, el yelmo, el calzado, el escudo, ¿verdad? Y hace alusión y una definición a cada una de estas herramientas. Dice que la espada de la justicia, que el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que cada una lleva como su función hacer algo diferente en nuestra vida espiritual. No en sí de que para tú voy a la guerra con esto, sino que se enfoca en un cuidado en tu vida espiritual. ¿Cómo tú puedes utilizar la espada de la justicia si tú no estás siendo justo? Entonces, ¿cómo tú puedes usar el escudo de la fe si tú eres una persona de doble ánimo? Que ahora mismo tú estás creyendo en el Señor y en su providencia y de repente ya empieza a menguar la fe que tú tenías en Él. Entonces, muy inteligente fue nuestro hermano Pablo a él exponer que las herramientas espirituales se parecían a esas romanas, pero era para que la persona, vuelvo y repito, pudiera tener una alegoría de lo que él estaba hablando. Pero si tú lo llevas, absolutamente todo esto tiene un significado espiritual. Y este significado es muy importante porque quizás el yelmo del evangelio, que tú lo verías como el más insignificante, pero ¿cómo me puede a mí un calzado ayudar en una guerra? Bueno, la Biblia dice que el Señor aborrece los pies que son apresurosos al mal. Entonces, si tú no te pones el calzado del evangelio, fácilmente tus pies, tu corazón caminando hacia un lugar y tu pie corriendo hacia otro. Entonces, nosotros tenemos que utilizar, muy buena pregunta, porque tenemos que saber cómo utilizar cada herramienta espiritualmente hablando para una guerra. Hay un momento que tú vas a necesitar el calzado, pero hay otro que vas a necesitar la espada. No todas las guerras no se pelean iguales. Hay guerras que tú lo que tienes que utilizar es el escudo de la fe, no la espada para golpear, no el calzado para caminar, sino que con tan solo tú resistir ahí con la fe, tú vas a poder vencer. Al igual que con el casco, es igual. Hay batallas que tú no la vas a poder ganar ni con la fe. O sea, se escuchó extraño, ¿verdad? Pero tampoco con el calzado, ni con la espada tampoco, sino que resistiendo a los malos pensamientos y a los dardos que envía el enemigo para hacerte guerra mental. Con eso tú lo vas a poder vencer. Entonces, si tú te das cuenta, Roger, podemos ver que todas las herramientas espiritualmente de guerra que Pablo planteó ahí, todo tiene un significado en nuestra vida. El detalle es que no estamos sabiendo cómo utilizarlas. Así es. Entendemos que hay una función, ¿verdad? Exacto. Hay una función que cada una tiene para complementar, ¿no? Y que nosotros podamos estar listos para poder hacerle frente cuando llegan esos ataques. Exacto. Por ejemplo, con David y Saúl. David derrotó a Goliat y no fue con ninguna herramienta de la de guerra. Entonces tenemos que estar preparados para saber, aparte de que David era un jovencito, todavía no estaba capacitado para ir a la guerra, pero él peleó basado a su posición. Ese es el detalle. Tú no puedes pelear una guerra basada a la posición de otra persona. Tú tienes que pelear una guerra basado a tu posición, en la posición que te encuentras, en la posición que el Señor te puso, con las herramientas que el Señor te puso. Así es. Pastora, ¿sabes que nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de escuchar muchas personas que tienen experiencia antes de hacer guerra espiritual o cuando han hecho guerra espiritual de cosas que le han sucedido, ¿no? Personas por no estar listos, lo cual se han metido en problemas. ¿Por qué? Porque no están
preparados para lidiar. Un caso que conocemos mucho de personas que le dicen, tienes que ir a orar por un familiar mío que tiene un altar de brujería, quiere entregar el altar de brujería, pero tú sabes, tiene miedo y una persona como usted creo que está capacitado para hacerlo. Pero esa persona, sin saber, sin darse cuenta que todavía ellos no están listos para eso, ellos van. Porque ellos creen que esa emoción del momento, es decir, yo soy el cristiano, el más cristiano, el más ungido, pero no saben de las consecuencias Exacto. que pueden venir por causa de cometer ese error, ¿verdad? Sí. Yo sé que muchas personas conectan, ¿verdad? Específicamente con esta pregunta, sí, porque quisieran saber, o sea, cómo prepararse para ellos poder estar listos para hacer guerra espiritual. Bien, primero quiero hablar sobre un poco sobre lo que tú me acabas de decir, la pregunta que me acabas de hacer, porque hay personas que quizás cuando vean este video, antes de ella lo hicieron, y van a querer saber, ay, ¿qué consecuencia me llevo? Así. Antes de tú saber cómo prepararte para tú ir a un lugar de guerra de esa índole, quiero decirte lo siguiente, mira. Muchas personas lo hacen, no solamente sintiéndose el más guapo o valiente cristiano, sino tan solo por luego decir, yo tumbé un altar en tal lugar y me entregaron un altar y sintiéndose grande por ello. Primero, hace muchos años atrás, de la iglesia donde yo me congregaba, había un culto, una persona dijo que iba a entregar esos altares que ella tenía. Entonces la iglesia toda fue allá, o sea, no toda, perdón, la pastora seleccionó un grupo de personas. Sí. Y a mí me preguntaron que si yo iba, yo le dije que no. Y me miraron extraño, porque inmediatamente tú dices que no, van a malinterpretar, como que es que tú, pero Paola está haciendo algo que no quiso ir. No, lo que pasa es que tú tienes que saber y entender cuáles son tus áreas débiles en tu vida espiritual, o cuáles son tus áreas débiles en tu ministerio. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo no era cristiano. Yo dije, yo voy a ir a un lugar, a yo derribar un altar, donde yo tengo una persona inconversa al lado mío, que por donde primero la guerra me va a empezar es por él, donde hay una brecha abierta ahí, que claro que el Espíritu Santo pone una cobertura, pero tenemos que ser entendidos. Entonces yo también entendía, porque hay algo delicado, Roger, mira, si tú vas a hacer algo así, todavía yo estoy chapada a la antigua, todavía yo creo que Dios me puede confirmar si ir o no ir, claro que sí, si asistir o no asistir a X lugar. Entonces, como yo soy así todavía, y le pido a Dios que me mantenga así hasta que parta de aquí, de esta tierra, porque yo le pregunto al Señor, dime si puedo ir, dime si lo puedo hacer, porque es que Él sabe más que yo. Entonces esas personas todavía a mí no me convencían de que ellos tenían ya el convencimiento de romper todas esas cadenas, aunque quizás me digan, sí, pastora, pero ellos lo estaban entregando. Sí, claro que sí. Usted sabía que hay personas que operan bajo esa manipulación, que te hacen pensar que van a entregar todo, que te hacen pensar que ya se arrepintieron. Sin embargo, son unas personas pilares del enemigo que se pasan, o sea, juegan un papel de unos actores tan casi perfectos que tú te convences, sin embargo, no es. Por eso yo siempre le pregunto al Señor si puedo hacer algo. No, porque Él es que escudriña los corazones. Así es. Ahora, en esa ocasión yo no fui. ¿Qué pasó? Al tiempo estas personas se descarriaron nuevamente. Entonces, ¿qué tú crees que aconteció con eso? Los demonios vuelven. Pero entonces le hacen la guerra a los que le hicieron la guerra y lo sacaron de ese lugar. Entonces, el mundo espiritual es muy delicado, Roger. La historia de Job me enseñó algo, y es que el enemigo va a acusarme. Sí. Eso no solamente pasó con Job, sino que pasa de nuevo. Él sabe que el Señor es un Dios justo. Entonces, cuando tú cometes una injusticia, Él es el primero en acusarte. Sí. Entonces, como a veces yo trato de explicarle a mis hijos, les digo, justicia no solamente es lo que tú quieres que sea justo para ti, sino que tiene que ser una equidad. Bien de este lado y bien de este lado también. Entonces yo me imagino que el enemigo, cuando ve que tú estás haciendo algo que no es del agrado del Señor, y tú lo estás haciendo y él quiere penetrar, pero el Señor no lo deja, le dice, recuerda que ella hizo o él hizo tal cosa que no va con el agrado contigo, y eso conlleva una consecuencia. Así que déjame yo llevarle esa consecuencia, porque tú eres un Dios justo y tú lo sabes. Entonces no es el Señor que abre brecha en nuestra vida, somos nosotros que abrimos la brecha en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces yo me pongo a meditar, ¿por qué le aconteció estas cosas a los hijos de Job, a todos? Aparte de que fue porque el Señor le dio el permiso, claro está, pero no pudo tocar a Job.
El Señor nos dijo, no le toque a sus hijos porque ellos son justos. El Señor nos dijo, ¿te has fijado de mi siervo y sus hijos que son justos? El Señor nada más le dijo, ¿te has fijado de mi siervo Job? Un hombre justo, fue que le dijo, ¿verdad? Perfecto. ¿Te has fijado de él? El Señor no le habló de los hijos de Job, ni de la esposa tampoco. Entonces eso me trae a mí a pensar que el único perfecto ahí de su casa y su familia era él, los demás no eran. Entonces había una brecha allí. Sí. ¿Cómo tú poderte preparar para una guerra espiritual? Empieza primero a cerrar las brechas que hayan en tu vida. Si tú no manejas bien la ira, no vayas a una guerra espiritual. Porque tú le estás dando un armamento a tu enemigo. Sí. Si tú eres una persona que es infructuosa, que no da los frutos a su tiempo, ese sería otro tema. Sí, entonces, tampoco lo hagas, porque recuerda que hubo una higuera que fue maldecida porque no dio su fruto al tiempo que tenía que darlo. Entonces, si tú eres una persona que haces la cosa tarde, créame que esto lleva algo importantísimo en el mundo espiritual, porque así mismo como tú eres en lo físico, muchas veces, te proyectas en lo espiritual. Si tú eres una persona que lamentablemente el caso, eres de doble ánimo, no vayas a una guerra espiritual. Si no te manejas con tus hijos, no vayas tampoco. Si no te manejas con tu esposo, si no te manejas con tu esposa o en la iglesia, no puedes ir. Ahora, el punto es cómo prepararme, cerrando todos esos portillos que tienes espirituales en tu vida, saber y conocer tu enemigo, el opresor, el que te está causando opresión espiritual. Y cuando tú lo conozcas, entonces, tú vas a saber cómo ir a esa guerra con él. ¿Por qué? Porque acabamos de aclarar que no con las mismas herramientas tú vas a poder pelear. Así es. Entonces, ese es el detalle. Amén. Así como podemos prepararnos. Tremendo, tremendo, pastora. Muy poderoso. Yo sé que muchas personas de las que están ahí, ¿verdad?, estaban esperando esa respuesta, ¿no? Para ellos poder seguir saliendo de esas inquietudes, esas dudas que ellos tienen, que están pasando por este momento. Hay algo también que sucede mucho, y es que las personas, está bien, se preparan o saben cómo prepararse para la guerra espiritual, pero cuando ya están en guerra, hay un pleito espiritual, ¿no? Sucede de que tienen que lidiar con perseverar, ¿no? Con tener paciencia, con saber discernir, con tener el discernimiento activo de cuáles son los pasos que tiene que dar en medio de la guerra espiritual que puedan estar pasando. Para poder obtener la victoria en esa guerra que ellos tienen que enfrentarse, que es la mente, muchos obstáculos. Entonces, yo quiero que usted nos pueda explicar un poco cómo podemos ayudar a esas personas que ya saben cómo prepararse para la guerra, pero ahora tienen que aprender cómo ellos esperar el tiempo para obtener la victoria en medio de esa guerra. Bien, wow, excelente pregunta, porque cuando tú estás en medio de la guerra, el enemigo siempre va a buscar desesperarte y provocar el que tú declares con tu boca cosas que te van a hacer daño a ti. Por ejemplo, fíjese que cuando una persona está en la guerra, alguien físico, ¿verdad?, en una guerra física, antes de le hacen un test psicológico a ver si va a soportar la presión, a ver si soportará ver personas caídas, familiares, amigos de durante mucho tiempo peleando juntos. Le hacen un test psicológico a ver si soportarán esto. Luego, a pesar de que le hicieron un test psicológico antes de ir a la guerra, nos damos cuenta que cuando vienen de la guerra, entonces tienen que volver a un psicólogo porque no pudieron manejar la presión. Así es. Entonces, eso nos demuestra, Roger, que muchas veces las personas, aunque sientan que están capacitados para ir a la guerra, tu mentalidad cambia en medio de la guerra. No es lo mismo antes de tú entrar que cuando tú te encuentras en ella. Entonces, ¿qué el enemigo va a hacer? Presionarte a una manera tal que tú declares por tu boca una maldición sobre ti. Wow. Eso fue lo que pasó con Job. Profundo. Por eso él quería, lo oprimió tanto que luego utilizó a la esposa y le dijo, maldice a tu Dios y muere. Dirá Satanás, yo lo único que necesito de ti es que tú maldigas al Señor y yo te dejo tranquilo. Wow. Porque él sabía que inmediatamente él declarar o profesar esta palabra de maldición, ya no iba a haber salvación para Job. Sí. Entonces el enemigo va a presionarte a tal punto que tú declares o que no eres cristiano y que te apartes del redil, o que ya tú no quieres saber de nadie, como me pasó en una ocasión.
o que tú declares ya que ya tú no quieres estar en esta tierra, empieces a declarar palabra de maldición sobre ti. Siempre que tú estés en medio de una guerra, aunque ya tú tengas las herramientas, aunque ya tú estés preparado y capacitado para ir, tienes que cuidar tu mente, pero también tienes que cuidar tu boca, de lo que tú puedas declarar cuando tú estés en medio de una guerra. Esto es bastante peligroso porque el enemigo sabe que en la boca hay poder, y un poder que no hay en la mano ni hay en los ojos. Cuando tú declaras cosas que para ti no son negativas, hasta para otra persona, las cosas retornan. Porque hay un misterio escondido en la palabra donde dice que pidamos para bendición de nuestros enemigos y que cuidado con tú hablar mal de una persona que te haya hecho mal. Oye, qué delicado es el mundo espiritual. Porque si no, los ángeles irán donde el Señor y le dirán y las cosas caerán sobre ti. Tremendo. Es tan tremendo que nos dice a nosotros los cristianos que si tú estás orando a una hora imprudente, está ahí en la palabra, búsquelo. Y que para ello, aunque sea de bendición, para ello le cause molestia o afrenta, retornará en maldición para donde ti. Oye, qué tan delicado es el mundo espiritual. Entonces tenemos que saber cómo navegar en ello. Y tenemos que entender que en medio de una guerra, el enemigo va a oprimir tu mente y tu pensamiento a tal modo que es lo que quiere provocar que tú declares algo negativo para entonces él abrir. Amén. Pastora, sabe que conectamos mucho, ¿verdad? Con eso de la mente. Usted está tocando en la respuesta, ¿no? De los ataques que vienen. Muchas personas, usted sabe que se preguntan, ¿por qué me dicen de que la primera guerra es la mente? O sea, yo quiero que usted me explique un poco cómo sabemos que sí, esos ataques mentales, ¿no? Comienzan a trabajar el pensamiento de la persona y lo llevan a cometer muchos errores, los cuales por eso preparan un escenario de consecuencias negativas que vienen, ¿verdad? Y paralizan todo un propósito que ellos tienen, que Dios tiene preparado con ellos, ¿verdad? Se puede decir que se convierte en un obstáculo. Pero yo quiero que usted me pueda explicar cómo una persona puede prepararse, ¿no? Para poder evitar cuando esos ataques mentales vienen, evitar el no caer en un estado espiritual donde no haya avance en su vida. Bien. Mira, ¿cuántas veces me han hecho esa pregunta? ¿Cómo poder soportar los ataques espirituales mentales? Bueno, sí. Pablo dijo, en todo lo que es bueno, en esto pensar. Entonces, si él nos dejó esa clave, significa que nosotros tenemos el poder de controlar lo que pensamos. Ay, eso es casi imposible porque a todos nos ha llegado ese tipo de pensamiento que nos atribulan, ese tipo de pensamiento que nos dan una guerra y una batalla que el día entero pensamos en eso y que no podemos ni dormir dándole mente a esa situación. Entonces, ¿qué acontece? No te crees una ansiedad tú mismo. Cuando el enemigo más bien quiera traer a tu mente ese tipo de aflicciones, piensa lo contrario. Piensa en la bendición que va a venir luego que tú pases esa prueba. En lugar de tú pensar, por ejemplo, esto acontece cuando hay problemas matrimoniales o cuando hay una separación, empieza Satanás a proyectarte a tu pareja con otro o esto. Mejor ponte a pensar lo que vas a hacer diferente cuando esa persona retorne. O lo que vas a hacer diferente cuando tú te levantes de ahí, de donde él te derribó. O qué vamos a hacer ahora luego que pasemos de esa situación. No deje que un pensamiento albergue mucho en tu mente. No deje que un pensamiento se aloje mucho en esa habitación tuya que es tu aposento mental. Sino que teniendo en sí, sabiendo y teniendo la sabiduría y el discernimiento de que son los espíritus inmundos que están haciendo esto, Roger, entonces tienes que empezar a batallar. No te puedes dejar derribar. Tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que empezar a esforzarte más, a pensar diferente. Cuando el enemigo te tire uno, a tirarle lo contrario de esto que él te está diciendo. Entonces, no te puedes dejar caer. Tienes que dejar de que esas artimañas que el enemigo utiliza para hacerte caer, tú no puedes dejar que eso entre en ti. Sino que con el bien, acabar el mal. La palabra lo dice. ¿Y cómo tú lo puedes hacer? Vuelvo y te repito, sustituyendo todo pensamiento de maldad o todo pensamiento contrario que no sea la voluntad del Señor, sino que más bien encaje en la voluntad de Dios en su tiempo perfecto. Entonces así tú lo puedes hacer.
muy bien en la clave que nos dejó ahí Pablo, cuando dijo que el vivir es Cristo y para él morir es ganancia. O sea, yo imagino la bofetada o la galleta, como decimos aquí, que le dio Pablo a Satanás con esa palabra. Me imagino que el enemigo lo estaba oprimiendo ahí con la sensación de morir, de que lo iban a matar, y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que como quiera le daba lo mismo. Y también en una ocasión él aclaró y dijo que él ha sabido vivir en todos los tiempos, en tiempos de escasez y en tiempos de abundancia. Hay algo que yo siempre le digo a la persona, así es, y escúchame si me tome para decirlo. Claro. Y es lo siguiente: si tú provocas una ansiedad por una situación la cual tú estás viviendo, si la piensas mucho y no la puedes resolver, no lo vas a resolver. Te vas a agobiar en vano. Pero si tú tienes el poder de hacerlo, te esfuerces o no, como quiera se va a solucionar. Si tú no tienes el poder de hacer esto y está en Dios ambas respuestas, el sí o el no, no te apresures, toma calma. Al enemigo le conviene que tú te desesperes para hacerte tus estragos. Amén. Pastora, usted sabe que las personas están en guerra y en pleito espiritual, pero aparecen unas ocasiones y unos escenarios, ¿verdad?, donde las personas entienden que por más feo que sea, hablando términos que nosotros entendemos, cuando le dicen de que feo, el que se viste con mucho trapo, con apariencia de que practica, ¿no?, la idolatría, la brujería, y lo cual muchas personas que están en la iglesia, creyentes, la gente, los cristianos, ellos entienden que de esa forma es que ellos van a identificar contra qué están peleando en el territorio. Pero se les olvida que tienen que saber discernir en el espíritu contra qué en realidad están peleando. Porque muchas veces esa gente que se ven en los barrios o en nuestros territorios, que tal vez se ve como apariencia de que son algo, en el mundo espiritual no son nada. Así ¿verdad? Es. Lamentablemente, sí, o sea, claro. Eso no es lamentable, es cierto. Sí, claro, lamentablemente nosotros muchas veces nos descuidamos, ¿verdad? Y no tenemos el discernimiento para discernir quién es quién, ¿verdad?, en el espíritu, y poder estar alerta de los ataques que el enemigo está preparando en nuestra contra. Pero yo sé que hay muchas personas que están ahí que quieren aprender cómo poder discernir contra qué principados, potestades están peleando en su territorio. Bueno, eso solamente se aprende con oración. Solamente eso se aprende tú diciéndole al Señor y no dejándote llevar por la vista. Porque si a eso vamos, si nosotros viajamos a África con todos esos estampados de ellos, estrambóticos, ¿verdad? No estoy criticando esto, sino que la mayoría de las veces nosotros, depende de la cultura que tengamos, por ejemplo, los dominicanos, cuando vemos ese tipo de ropas así, muy extravagantes, con colores muy vibrantes y diferentes tonos y diferentes, ¿cómo se diría?, estampados. Sí. Inmediatamente ya usted cataloga, esa persona tiene que ser hechicero, sí, porque sí, así es que ellos visten. Sí. Sin embargo, esto no está en lo físico, porque hay doctores que son satanistas, hay abogados que lo son, hay profesores que lo son. Entonces, si nos llevamos de lo físico, usted nunca va a ver lo que está detrás del telón. Así. Entonces, nosotros necesitamos tener el discernimiento. Esto es bastante importante, muy importante, gloria al Señor. Incluso más que hablar en lenguas. Aunque el hablar en lengua, tú hablas misterio que ni tú mismo sabes que lo estás haciendo. Y a través de hablar en lenguas puede hacer que un espíritu inmundo quede manifestado sin tú darte cuenta, porque tú estás declarando algo que quizás tú no entiendas, pero el Espíritu Santo sí. Entonces nosotros tenemos que saber y entender cómo poder aumentar el discernimiento en nuestra vida. Bueno, no le hagas entender al Señor que tú eres más de lo que va por la vista. Dale a entender al Señor que tú dependes de Él, que todo lo que Él te diga es lo que tú vas a hacer. Hazle caso. Qué bueno que me dices esa pregunta, Roger, porque hay personas ahí que tienen ya algo de parte de Dios dentro de sí, que cuando una persona llega a un lugar, hay algo que le dice, mi esposo le dice que él tiene ¿cómo se le diría esa palabra? Él dice que ya me dio, como que me dio el tic. Sí. Él dice, ya eso me dio el tic de que no me va a gustar. Ajá, exacto. Entonces, muchas veces pensamos que somos nosotros
Y yo lo que digo es lo siguiente, si tú tienes el Espíritu Santo dentro y ya hay una persona que te dio, como dice Roger, la señal de que hay algo que no te va a agradar de esa persona, o que hay algo como que no encaja, o que hay algo como que te repele de esa persona, pero tú no sabes el por qué, tú no conoces a esa persona, nunca has convivido con ella, tú no sabes el por qué esto viene de repente a ti y tú crees que eres tú. Sí. Por ejemplo, en una ocasión una persona que me dijo, ay, mire, pastora, me pasó algo con una persona. Para mí esa persona era cristiana porque yo veía que oraba y que intercedía. Sin embargo, al principio, cuando ella hablaba, se me erizaba la piel, pero no de manera buena. Yo discernía que era de manera extraña, pero oye lo que ella pensaba, que era porque esta persona tenía un nivel espiritual alto, más alto que el de ella, y que por eso ella pensaba que era la autoridad que ella poseía en el mundo espiritual, que la hacía engrifarse así. Claro, no voy a decir que no, que hay muchas personas que tienen tanto del Señor que tú sientes, pero es que el mismo Espíritu Santo te debe discernir. Si hay alguien que a mí me hace erizar la piel de una manera que no es agradable, entonces yo sé que no viene de parte del Señor, porque se supone que el mismo Espíritu Santo que tienes tú es el que tengo yo dentro, se supone, ¿verdad que sí? Amén. Entonces el Espíritu Santo da testimonio de quién Él es portador, de quien Él vive dentro de esa persona. Entonces vamos a hacerle caso a ese discernimiento que aún no está desarrollado y que está oculto que está en nosotros, porque eso es un discernimiento. Amén. Lo que pasa es que como no lo hemos desarrollado, todavía no entendemos si le ponemos otro nombre y decimos, hay una cosita, como yo siento una cosita cuando yo veo a tal persona y como que no me agrada. Mira, esa cosita de discernimiento, desarróllalo, préstale atención, para que cuando vuelva a acontecer ya tú sepas que es un discernimiento del cielo que tú estás recibiendo de que tal persona no te agrada y tal persona está en cosas ocultas, aunque tú no lo sepas claramente. Así es. Eso es tremendo, eso es poderoso. Sabes que, pastora, nosotros hemos tenido que desarrollar mucho cuando estamos en este tipo de escenarios, ¿no? Donde nosotros tenemos plataformas, programa donde se está proyectando el mensaje. Usted sabe que cuando uno está comenzando, como todo tiene que comenzar así, uno aprendiendo de las cosas. Aquí en Excelencia, al principio nosotros, usted sabe, con el hambre y que no había mucho, nadie hacía este tipo de contenido y esas cosas, nosotros lo que queríamos era darle la oportunidad a todo el mundo, que venga y que fluya todo el que predique. Pero en un momento, en un punto, nosotros nos descuidamos en el punto donde varias personas pasaron, ¿no? Y grabaron su contenido aquí en Excelencia, tanto como testimonios, como mensajes, cosas que estaban fuera de contexto. Y eso con el tiempo trajo consecuencias, donde muchas personas llamaban. Y ellos, incluso hasta ahora en estos días, hay personas que han llamado y videos que son de 3 años, 4 años atrás, las personas están hablando y nos confrontan como que ese video es de ahora. O sea, no, ellos no ven que abajo dice 4 años o 3 años, no. Ellos entienden que es de ahora. Entonces nosotros le explicamos y le dejamos saber que nosotros no somos los que más sabemos, sino que nosotros lo que estamos obedeciendo a Dios. Amén. Y hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo que tenemos en la plataforma y desarrollando muchas áreas en la vida, ¿no? Exacto. Y en lo que nosotros estamos haciendo en el ministerio. Y una de las cosas que nosotros pudimos ver muy de frente fue eso, el poder desarrollar el discernimiento. Conecto con lo que usted estaba respondiendo, porque a muchas personas yo entiendo que le hace mucha falta eso, el poder discernir y el saber, como usted dice, cuándo tiene que comenzar a desarrollar eso, que no sea nada más que usted sienta algo y dejarlo como que ya. Exacto. Sentí algo y eso puede ser algo común, normal. No, tiene que saber por qué usted siente algo, por qué Dios le está permitiendo que usted pueda sentir eso con algo que puede estar pasando, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante. Y doy ese pequeño testimonio para que las personas sepan, ¿verdad?, que nosotros no somos los superhéroes, los que más sabemos, sino que
estamos puestos en la mano de Dios como instrumento, ¿verdad? Para aprender todos los días y poder seguir siendo ese modelo que tenemos que ser como hombres y mujeres de Dios. Pastora, pasando a otro punto, usted sabe que la persona, cada quien respetamos su opinión, pero en este tiempo, más que nunca, está muy de moda, ¿no? El hablar del mundo espiritual, de los demonios, de espíritus, cosas, testimonios, muchas cosas que lo dejamos, ¿verdad? En que nosotros respetamos su experiencia, aunque no aceptamos muchas cosas que se hablan, ¿verdad? Esas otras que nosotros esas que no aceptamos, que sea Dios tratando con la persona. Claro. Pero hay personas que hablan mucho del hombre fuerte. Atar al hombre fuerte, que el hombre fuerte significa tal persona de tal territorio, de tal ciudad. Pero yo sé que en medio de tantas experiencias hay muchas confusiones que se levantan. Pero para esas personas que están confundidos y tienen esa inquietud, ¿verdad?, de saber, de que alguien le explique, en realidad, ¿qué significa cuando nosotros hablamos de decir el hombre fuerte? Ay, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Mira, creo que eso está bastante claro, porque cuando una persona habla del hombre fuerte, quiere decir el que predomina en un lugar, o en un cuerpo, o en un sector. Pero si bien nos vamos a la Biblia, es lo siguiente, veo que se está moviendo, así como dice Roger, se está moviendo aquello que es que si tú no vas al hombre fuerte primero, entonces los demás no van a caer. Si no vas al hombre fuerte primero, entonces será como en vano aquella oración de liberación que tú vas a hacer. Sin embargo, si nos vamos a la palabra y nos ponemos a escudriñar en ella, Jesús le preguntó al endemoniado de Gadara, ¿cómo te llamas? Y él lo que contestó fue, somos legiones. Pero veo que en ningún momento Jesús volvió y le dijo, ok, pero ¿quién es el hombre fuerte ahí en ese cuerpo? Jesús no le preguntó, ¿quién es el que opera? Dime quién es la cabeza. Desde que le dijeron, somos legiones porque somos muchos, me llamo legión porque somos muchos, entonces él los echó fuera. Jesús no se puso a preguntarle, ¿cuál es el fuerte de ustedes para debilitarlo a él para que después salgan los demás? No, tampoco quiero hablar, quizás hay unos niveles de cual yo no conozco porque el Señor no me sacó de ahí, ¿verdad que no? Pero si me voy a la palabra, con tan solo usted tener la autoridad de Cristo, tiene que salir. Ahora siempre digo y vuelvo y recalco, usted tiene que reconocer y conocer a su adversario. ¿Por qué está peleando? ¿Por qué esa guerra de ese adversario para contigo? ¿Qué va a traer después de ahí? ¿Qué él quiere robarte? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Entonces ahí tú vas a entender cuál es el modo de operar de este espíritu inmundo. Muchas veces le estamos aludiendo a un hombre fuerte cuando simplemente es un simple demonio que viene a hacerte la guerra. Hay demonios que van a permanecer haciéndote la guerra, pero hay otros que están asignados para hacerte la guerra en un momento específico y ya después de ahí tienen que apartarse de ti. Entonces estamos aludiéndole el hombre fuerte quizás a una situación equívoca que con tan solo aclarar un asunto ya se va a ir, Roger. Hay personas ahí que están tan ofuscados, tan saturados de situaciones que se van con tan solo un movimiento de ellos. Ay, estoy agotado, estoy cansado. Pues descansa. Estoy estresado. Trata de hacer algo que te agrade. No tiene que ser que eso sea una situación demoníaca. Ahora, si no le pones atención a tiempo, entonces sí se va a convertir en algo espiritual. Así es. Pastora, sabes que tenemos muchas personas que tienen mucho tiempo en la iglesia. Hay muchos que tienen 5 años, hay otros que tienen 10, 15, 20 años. Sabemos que hay muchos que dan fruto y otros no dan fruto. Es algo normal, ¿verdad? Hay personas que duran un tiempo en la iglesia, salen, entran, salen y entran. Pero hablando de la guerra espiritual, yo entiendo que tiene que haber una consecuencia por las personas que tienen cierto tiempo en la iglesia. Yo creo que a los que no conocen, que son los pininos, como dice uno, ¿no? Los pequeños, que quieren aprender y que nunca han escuchado sobre eso. Pero hay muchos que están en la iglesia, que tienen mucho tiempo en la iglesia, y ellos no tienen ni idea de la consecuencia que puede pasar
por ellos no saber prepararse para la guerra espiritual, ni que le han puesto atención nunca a un mensaje, al pastor, a la pastora, a un líder, cuando se le ha estado hablando de la guerra espiritual. ¿Cuál es la consecuencia que puede tener un miembro de una iglesia, un creyente, por no saber nada de la guerra espiritual? Bueno, ahí estamos hablando de la consecuencia desde muerte hasta letargo, espiritualmente hablando. Hay consecuencias que vienen por una persona no estar capacitada para ir a dicha guerra. Así mismo como usted ve, que si un soldado no aprende bien cómo manejar el arma, no aprende bien a cuáles son los campos seguros al cual salvaguardarse en medio de una balacera y puede morir físicamente, así mismo acontece en el mundo espiritual. Si tú no te estás preparando, no estás capacitado para prepararte o para estar preparado, entonces puede hacer que acontezca una muerte espiritual que tú no la estés esperando, o un letardo espiritual. Hay letardos, Roger, que hay personas que nosotros vemos con 12 años, 15 años, 20 años en el Evangelio y están en el mismo nivel que en cual tú lo conociste siendo nuevo creyente, porque están viviendo una consecuencia de algo que hicieron sin preparación. Por ejemplo, yo vi un grupo de jóvenes en una ocasión que ellos entendieron, ya ellos están en el Señor, sentían el fuego del Espíritu Santo y querían estar profetizando. Fueron a un lugar, vieron una manifestación que una sombra pasó, empezaron a reprender esa sombra y que teatro y que... Sin embargo, se apartaron todo al poco tiempo. Porque es que hay una consecuencia, mira. No es que no queremos contradecir, no es que tú no tengas la autoridad. Lo que pasa es que el mundo espiritual lleva un orden. Tú ves el famoso Dios es un Dios de orden, eso no se alude a las cosas físicas, porque Dios es un Dios de orden al orden de Él. No venga usted a malinterpretar que un sonido o un ornamento de sillas, usted no me puede decir a mí, Dios es un Dios de orden, esas sillas no pueden estar diciendo no, porque eso se alude en el mundo espiritual, no en el físico. Entonces, ¿qué acontece? En el mundo espiritual hay un orden específico. Usted tiene que estar capacitado. Usted tiene que saber lo que usted está haciendo y a dónde usted se está metiendo, por así decirlo. Usted tiene que saber el tipo de guerra que usted está peleando. Hay personas, Roger, que ellos quieren tener su demonio abrazado dentro y tú lo estás reprendiendo y te estás buscando una guerra que no te concierne. Y tú estás reprendiendo ese demonio se va por la autoridad de Cristo que hay en ti, pero te van a hacer la guerra y luego que tú te vayas, van a volver a ese cuerpo de donde lo sacaste, porque las personas lo abrazan y quieren estar ahí. Entonces, lo primero que hay que preguntar, ¿tú quieres ser libre? ¿Tú quieres salir de esa situación? Sí, yo quiero salir. Mira, hay personas que van a quemar algo que un familiar tiene y porque se sienten con la autoridad. Mira, yo lo voy a quemar porque yo vivo aquí también, aquí tiene que haber luz. Pero el dueño, el propietario de ahí tiene que darte el permiso para hacerlo. Así es. Porque si no, tú te vas a encontrar en un grave problema. Entonces, tienes que saber, tienes que capacitarte. Y cuando te digo capacitarte, no te estoy enviando a hacer una carrera universitaria. Te estoy enviando a que tú leas la palabra, a que tú la escudriñes. Por algo el mismo Señor dijo que la guardemos en la tabla de nuestro corazón, porque en un momento dado la vamos a necesitar. ¿Tú me entiendes? Hay demonios que te van a tirar como hizo Satanás con Jesús por la palabra y tú tienes que saber cómo afrontar con la misma palabra. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Entonces, tú tienes que saber cómo someterte al Señor. Porque hay una guerra que tú tienes que estar sometido a la palabra para tú saber contrarrestarla. Ahí en los salmos hay unas almas poderosas para tú orar. Tienes que saber cómo prepararte para ello. Tienes que hacer ayuno. El ayuno no te va a ayudar a que tú digas, ay, voy a hacer un ayuno para pasar de nivel. No, sino a que tu carne esté sujeta y que tu espíritu se sobreponga por encima de la voluntad de la carne. Entonces, esos son los métodos de cómo tú te puedes preparar para una guerra. No es ir buscando la guerra. No hace mucho tenía una conversación y una persona muy estimada mía me dijo, yo quisiera saber por qué es que ellos, esos, o sea, los satanistas, brujos y demás, salen del cuerpo a hacerle la guerra a uno si uno no hace eso. Que se supone que lo que deberíamos de salir del cuerpo y hacerle la guerra a ellos somos nosotros que estamos en la luz. Claro. Y entonces me refirió de Juan Carlos, una experiencia que él tuvo que unas brujas, Dios le mostró que salieron del cuerpo y estaban allá haciéndole la guerra a él. Entonces yo le dije, lo que pasa es que nosotros estamos enfocados en otra cosa. Nosotros estamos enfocados en las almas para el Señor, en que ya nuestro amado viene y que tenemos que prepararnos.
nosotros no andamos en chisme, le dije yo a ella. Y me dice ella, sí, pero ellos sí entonces están en eso. Digo yo, ellos andan en chisme en una guerra que no tendrá su fruto. Porque siempre y cuando estemos firmes en Dios, va a pasar como le pasó a nuestro amado hermano. Dios se lo va a revelar. Aunque nosotros no andemos en eso, pelean contra una pared porque están peleando contra Jehová de los ejércitos. Porque la Biblia dice claro, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No es que tú vas a ser un simple espiritual, sino que Dios te va a revelar cuando hay algo que corra peligro en tu vida. Él te lo va a mostrar. Entonces, ahí es donde tú vas a empezar, Padre, en el nombre de Jesús, y vas a empezar a guerrear por ello. Dios lo revela en sueños. No hace mucho, yo estaba bajo amenaza espiritualmente hablando. Tenía sueños donde los demonios me afrontaban. Y en una le dije, Padre, mire, en el nombre de Jesús, no me importa dónde esté ese demonio, en qué sitio del mundo esté, o en el mundo espiritual, envío un ángel allá y azótalo. Le dije, azótalo, dale duro, por atrevido, por venir de que amenazarme, a interrumpir un descanso. Entonces luego tengo una experiencia que vi lo que me estaba haciendo la guerra, una de esas cosas, muerto, hasta con mosca. Y yo dije, ciertamente en Cristo Jesús hay victoria. Así que no te desenfoques, no te pongas a pensar que ellos están saliendo del cuerpo a hacerte la guerra. Capacítate, llénate, ayuna, lee, aprende de Dios, aprende del Espíritu Santo. Así empieza a unirte al Espíritu Santo, empieza a depender más de Él. Ojalá y te bautices rápido con el don de lengua, que ahí tú vas a hablar misterio con Dios, como dice la palabra. Así es. Pastora, ¿sabes qué? Al inicio de comenzar el video, le estuvimos en la introducción dejando saber a las personas que tenemos preguntas, pero si hay que hacer una segunda parte del tema, lo íbamos a hacer. Y sucede que sí tenemos suficientes preguntas para hacer un segundo tema, una segunda impartición de este tema del mundo de la guerra espiritual, porque sabemos que hay mucho que abundar en esto. Antes de nosotros, yo sé que muchas personas no les gusta, ¿verdad?, que llegue la parte final del video, pero es necesario porque hay que ser prudente con el tiempo, ¿no? Nos gustaría que antes de nosotros concluir, desde que comience el video, las personas comienzan a escribir, a dejar sus comentarios, que piden oración por alguna situación que ellos estén pasando. Pero sabemos que Dios tiene el control, ¿verdad? Y queremos que usted, para sellar este video, pueda levantar una poderosa oración por esas personas que están ahí conectadas en este momento. Bien, gloria al Señor. Yo sé, mis amados, que la guerra ha reciado en estos tiempos. Yo lo sé. Yo sé que ahora mismo el mundo está bajo una atmósfera, vamos a decir, de impotencia. Están pasando muchas cosas en el mundo. Vemos unas noticias acá, vemos una allá. Nosotros los cristianos quizás estemos siendo azotados en nuestras emociones, ¿verdad? Por cosas que han pasado, anuncios aquí de depravaciones, de burlas, como veo en las redes, hacia las cosas del Señor en el Evangelio. Pero tranquilo, celebra la victoria que se aproxima. Porque todo esto tenía que acontecer, porque nuestro amado viene por nosotros. Si tú estás en medio de la guerra, recibe paz, que tu victoria está asegurada, siempre y cuando te mantengas firme en el Señor. Yo quiero orar por ti, porque quizás usted diga, pastor, es fácil decirlo, pero vivirlo ya es otra cosa. Yo lo sé, tu mentalidad cambia en medio de la guerra. Tu mentalidad pasa por 3 etapas, antes de entrar a la guerra, mediante la guerra y después de la guerra. Así que vamos a estar orando por ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, cada persona que está viendo, Señor, o escuchando, Señor, este video, te pido por ellos, Señor, en cada parte, en cada rincón del país. Te pido para que tú estés fortaleciendo su espíritu, vivificando, Señor, sus ánimos, Señor, levantando al caído, Dios, Padre, y dando, Señor, refuerzo a todo aquel que lo necesita. Así como tú hiciste con Moisés, que usaste a Aarón y a Hur para levantar sus manos, que tu Espíritu Santo levante, Señor, las manos de todo aquel que siente ya que la va a hacer desfallecer. En el nombre poderoso de Jesús, dale las herramientas que necesitan, dale la actitud que necesitan y la valentía también para poder lidiar en su guerra espiritual de cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén, pastora. Personas que están ahí, que tal vez primera vez que están conectados con nosotros o primera vez que la ven, ¿verdad? En este canal o en las redes sociales.
y se conectaron con lo que Dios estuvo hablando en el día de hoy, ¿cómo pueden ponerse en contacto con su ministerio? Bueno, ahí está Facebook, ahí estoy como Paola Ramírez, amén, Paola Ramírez de Antigua, tengo uno allá, en los comentarios puedo pasar y revisar y contestarles también. Amén, qué bendición. Pastora, entonces vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿no? Para seguir ayudando a las personas con este contenido, el cual sabemos que es de mucha importancia para este tiempo, ¿verdad? Amén. Nos vemos en una próxima entrega. Usted que está ahí conectado con nosotros, agradecer su fiel sintonía, que siempre está ahí esperando que un contenido como este se estrene, se publique en este canal. Esto es ¿Qué dice el pastor? Nos vemos en una próxima entrega. Su hermano y amigo Roger Alcántara en Excelencia Cristiana Televisión.